Muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy tenemos un programa de un tema que hasta ahora creo que no hemos tratado todavía en el canal y bueno, al proponérmelo nuestros tres invitados de hoy, pues obviamente dije que sí, pero lo vamos a hacer, quiero dejarlo claro desde el principio, vamos a hacerlo desde una perspectiva totalmente neutral, o sea que si la persona que haya venido a ver cómo atacamos al bando franquista o al bando republicano, que se vaya olvidando porque no vamos a atacar a nadie, no vamos a ir directos a por un bando, sino que vamos a centrarnos en anécdotas, curiosidades, cosas que a nosotros nos parece que pueden ser interesantes para los oyentes y para la audiencia y que nos pueden ayudar a pasar un rato agradable entre amigos, como siempre decimos en Arcadia Zona 51, pues las tertulias son charlas entre amigos que lo que queremos es disfrutar nosotros y hacer a la gente disfrutar aprendiendo y pasando un rato agradable. Y vamos a dar paso ya a nuestros invitados. Jorge León, codirector del canal y buen amigo, casi un hermano. Jorge, bienvenido. Muy buenas, Jero, muy buenas, Pedro, muy buenas, Guillermo, y muy buenas a todo aquel que nos escuche. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Jero, que esto es un programa, esto es un canal para empezar de misterio, de divulgación para aprender un poco, y no tenemos nada que ver con ningún tipo de ideología, de banda ni nada, y que aquel que quiera por algo de eso, porque se vaya a otros programas, que hay muchos programas de politiqueo y de historia. Este canal para aprender entre nosotros y para saber un poquito más de toda aquella historia. Correcto, socio. Guillermo Berman, buen colaborador y copresentador del canal y director del canal Cava León. Guillermo, bienvenido. Muy buenas, Jero, Pedro, Jorge. Yo encantado de volver a estar aquí con vosotros, con quienes aprendo siempre muchísimo y con quienes incluso aprendo a tener otros puntos de vista de muchas cosas, ¿no? Porque uno siempre viene con una idea muy fija en torno a muchos temas y aquí de repente nota que hay cosas que no conocía uno antes y que ayudan a forjar esa dirección que uno lleva en la vida, ¿no? Y en este caso me uno a Jorge. Yo creo que programas de política hay bastantes, tanto en televisión como en YouTube, y no hace falta meternos aquí en un bando y en otro. Y de hecho, un tema interesantísimo, el de la Guerra Civil Española, en este caso porque se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, incluso se habla más de la guerra de Vietnam que de la propia Guerra Civil Española y habiéndonos tocado a todos realmente y a cada una de nuestras familias, ¿no? Otra cosa es que hayan hablado de ello, ¿no? Pero yo creo que todos han estado involucrados tarde o temprano y es importante que tampoco caigan en el olvido. No solamente la Segunda Guerra Mundial, sino esta que nos tocó de lleno a nosotros. Guerra de Vietnam, Guillermo, que por cierto, a ti, a mí, a Pedro se nos resiste, ¿verdad? Llevamos ahí un par de semanas, que sí, que si no, vamos a hacer antes esta guerra que es la nuestra, que es la que debemos tocar, ya que no tocamos nunca, porque se toca muy poco, desgraciadamente. Y Pedro Manuel López, buen amigo personal, colaborador y compañero del canal, que ya ha intervenido con nosotros en más de un programita. Y una sorpresita que os tenemos preparada, Pedro, Guillermo y yo, un programita que seguramente os va a gustar. Pedro, bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias, Ero. Y bueno, un placer estar por primera vez con Jorge y la verdad es continuar con Guillermo. Bueno, yo la verdad es que me pongo la misma postura de mis dos compañeros. Esto simplemente es un programa para aprender historia, sin ningún tipo de ideología política. Nosotros si tenemos alguna bandera, tenemos la bandera de Arcadia Zona 51, o sea, no nos decantamos por otra. Y principalmente no vamos a utilizar este tema como utilizan algunos partidos o algunos programas que han mencionado mis compañeros para promulgar el odio, simplemente de que las personas vean de una forma didáctica y sobre todo neutral cómo se desarrolla esa guerra y cuál fue el motivo que llevó a cabo que dos bandos hermanos al fin y al cabo se enfrentaran y sobre todo por qué esa guerra en la actualidad prácticamente que hace ya más de 80 años o casi 80 años que se terminó esa guerra, cómo esa guerra sigue dando juego y sirve como arma política para algunas personas, pero lo que hemos dicho, este programa no vamos a inmiscuirnos ni nos vamos a decantar por ninguna ideología porque la bandera que tenemos que tener es bien o la de Arcadia Zona 51 o la bandera del conocimiento y la divulgación. Correcto.
Y además, Pedro, es verdad que lo que dices, tío, que mucha gente, casi todo el mundo, no nos va a poner ninguno, pero siguen viviendo de los abuelos, tío. O sea, siguen viviendo de eso y cobrando de eso, tío. Para mí es un poco denigrante, ¿no? O sea, ya ni siquiera lo podemos dejar en paz, ¿no? Ya que han luchado lo suyo. Y encima, después de todo eso, que las posguerras que pasaron hambre y penuria, tío, y siguen pasándola hoy en día igual, tío. Entonces, están ahí los pobres míos, ¿sabes? Que son yo creo que son no sé, digamos la humanidad de las desgracias, por decirlo de alguna manera, los pobres Sí. míos. No, aparte de eso, si tú hablas con cualquier persona que haya vivido la guerra, que ya obviamente por cronología y por temporalización son pocas, la mayoría de ellos no quieren ni hablar de la guerra. Dijeron que fue una cosa de ciertos intereses que enfrentó a gente que incluso amigos, hermanos, familiares, lo que como queramos decirlo, y que no quieren ni hablar del tema, que es una cosa que está ahí, que no entienden cómo gente joven sigue utilizando, gente joven o de otras generaciones sigue utilizando eso, como bien para echar algo en cara de una cosa que no hemos vivido. Yo siempre digo lo mismo, la historia está ahí, la historia hay que estudiarla y hay que saberla tal y como es. Poderoso Y como caballero. eso, Correcto. Me vais a permitir, yo quiero hacerle a Guillermo para ir moviendo fichas. El otro día, bueno, hemos hecho, Guillermo y yo, con Alex Narváez, 3 programitas descubriendo los secretos de la Biblia, que a fecha de emisión de este programa, pues ya esa trilogía de momento, y digo de momento, está parada. Vamos a preparar el 4.º programa, pero en el segundo programa hablamos del código equidistante de letras, ¿vale? En el que Guillermo pues nos mostraba, pues nos dejaba con la boca abierta al mostrarnos pues el jardín del Edén, cómo estaba codificado, todas las plantas de la naturaleza. Hablamos de Bin Laden, hablamos de varias cosas de ese programa, pero yo tengo la curiosidad, y se lo comentaba a Guillermo esta mañana, antes de grabar esto, que si la Guerra Civil Española estaba codificada en el código equidistante de letras, Guillermo. Sí, de hecho, la Guerra Civil Española como evento, incluso con la fecha exacta, está codificada también en la Biblia Mira, y bueno, si no, quieres, voy a compartir la pantalla para es que un... veamos lo que tú me has mandado. El código de salto equidistante de letras no deja de sorprender, porque realmente está cada evento dentro codificado, ¿no? En este caso yo he elegido únicamente 6 términos, porque tampoco el programa me permite introducir más de 30 letras, o sea que hay que fijarlo siempre de tal forma que el máximo sean 30. Si permitiese un máximo de 100, estaría en las 100, o sea, incluyendo el nombre de todos los implicados, no solamente Franco, sino todos los que estuviesen implicados en todos los bandos, ¿no? Como podéis apreciar aquí, por ejemplo, está hasta la fecha exacta, ¿no? Está el día exacto del comienzo de esa guerra civil. Sí, como muchísimos otros eventos, también encontramos la guerra civil aquí dentro encriptada. Claro está que hay que dejar desde un inicio, hay que dejar constancia de que las personas que en aquel día escriben, reciben la Torá, evidentemente no podían desencriptar algo que iba a acontecer en un futuro tan lejano, ¿no? Es decir, podíamos haber prevenido la guerra, sí, pero habiendo sabido en aquella época que todo eso estaba encriptado. De ahí que no se pueda usar como oráculo. Pero bueno, como anécdota, para que veáis que a nivel místico, evidentemente es un hecho registrado, ¿no? La Guerra Civil Española. Pedro, yo, la verdad, como dije el día de la presentación de tu libro, siempre he estado muy ligado a Extremadura por unos motivos, ahora por otros. Tengo aquí mi mujer y mis hijos, pero me he dado cuenta que, no sé, la zona del norte de Extremadura, pero me he dado cuenta que la zona del sur de Extremadura, la zona de Zafra, sobre todo toda esta parte, es a modo de pregunta, ¿esta zona fue muy castigada por aquella guerra? Bueno, yo lo primero que quiero decir que bueno, quien se piense realmente, como ponen los libros de texto, que esta guerra empieza en 1936 y acaba en 1939, está muy equivocado, ¿eh? Yo lo digo. Esta guerra se lleva dando el caldo de cultivo desde prácticamente la restauración borbónica o incluso durante la Primera República. Lo que pasa es que ya hubo un momento que estalla. A ver, la zona sur de Extremadura, la verdad es que duró poco la resistencia republicana. En cuestión de meses ya esto estaba ocupado por las tropas nacionales.
Pero sí es verdad que uno de las zonas que más dura esa guerra, que digo yo, porque la guerra, es verdad que en 1939 se da el 1 de abril el parte de guerra con la victoria del bando nacional, pero esa guerra continúa de una forma interna aquí en España y sobre todo en varias zonas de Extremadura. Tú te has referido, por ejemplo, al sur de Extremadura. Vamos a irnos a la Sierra de Hornacho. La Sierra de Hornacho, de una localidad que está a unos 30 kilómetros de Mérida o un poquito más, ahí se refugian ese movimiento de resistencia hacia el fascismo o hacia el mantenimiento de la Segunda República, como son los maquis. Los maquis durarán prácticamente hasta los años 50, es decir, se sigue alargando. Y además tenemos que tener en cuenta que Extremadura, que por ende era una tierra de campesinos, era una tierra de gente que estaban afiliados a distintos sindicatos, como era la CNT, o sindicatos o sindicatos de ideología comunista o ideología socialista, iban en contra de lo que era el franquismo. El ejemplo más claro que tengo yo aquí, por ejemplo, es el de Almendralejo, de mi ciudad. Hasta tal punto llega esas ganas de, por así decirlo, de controlar ciertos territorios, que algo que iba en contrapartida de lo que la ideología nacional, que era la religión católica, derriban la parroquia principal de aquí de Almendralejo, el bando nacional donde se escondieron los republicanos. Es decir, fueron castigadas, sí es verdad que es más castigada Extremadura que otras zonas, por la sencilla razón de que era una zona con menos recursos, como podía ser Cataluña, como podía ser Madrid, el País Vasco, y aparte de eso, en una guerra no solo hay pérdidas humanas, también hay pérdidas materiales. Y si a eso le añadimos que una de las pérdidas materiales son el cultivo, que es el sustento principal de aquí de la zona sur de Extremadura, pues sí, fue castigada. De hecho, yo creo que mi abuelo sigue manteniendo su cartilla de racionamiento. Es decir, las cartillas de racionamiento eran unas cartillas que tenían esa familia y te daban, según el número de familiares, te daban X litros de aceite, X litros de harina, según el número de familiares para que tú te pudieras mantener. Eso es lo que vamos a entrar en un tercer sistema económico. Aquí, sobre todo en Extremadura, en toda España, pero principalmente en Extremadura. Nosotros principalmente conocemos capitalismo y comunismo. Pero cuando esas dos cosas no convencen, una, porque el comunismo, ya sabemos, en ese momento de Europa, el miedo que daba, y el capitalismo en aquel momento había fracasado con el crash del 29, ¿qué hago? Busco una alternativa. ¿Cuál va a ser esa alternativa? La autarquía. Una de las zonas que más se practica esa autarquía es aquí en Extremadura. Rocío, ¿qué nos aporta tú esta... Como dice Pedro, evidentemente le doy la razón, pero también aparte de Extremadura o del sur de Extremadura, el norte de Huelva, por ejemplo, y bueno, Huelva entera, ¿no? ¿Sabes? Y gran parte también de Andalucía seguían con los mismos cánones que Extremadura. Date cuenta que toda lo que era zona agrícola, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que trabajaban más que nada en el campo, sufrió casi que por igual en ese aspecto. Sí que es verdad que al ser, digamos, gente campesina, gente afiliada a sindicatos y gente, digamos, de una clase obrera, como casi toda Andalucía, ¿no? Pocos eran los que se salvaban, pues tenían más tendencia, ¿no? A una parte que a otra. Y sí que es verdad que cuando vinieron, digamos, cuando ya vino la guerra, cuando ya vino toda esta marabunda y demás, da igual el bando que fuera, porque sí que me hace gracia, porque siempre eran los republicanos que quemaban las iglesias, ¿no? Pero quemaron por ambas partes realmente, ¿sabes? Porque si los republicanos se metían en una iglesia, a ellos les daba igual. O sea, ya construirían otra, ¿no? ¿Sabes? O sea, si estaban dentro, pues lo arrasaron. Después ya le echarían las culpas a los republicanos y demás, que esa es otra que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que nos llega de la guerra ahora mismo, digamos que fue mucho propaganda, ¿no? O sea, si también tenemos, por ejemplo, el hecho de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la propaganda, pues, digamos que hizo casi que el 40% de la guerra, ¿no? O sea, cuando dijiste tú que había acabado en el 39 y que realmente no había acabado, eso también fue un tipo de propaganda. O sea, realmente todavía quedaban muchos reductos, ¿no? Del otro bando. Pero era más fácil decir, ha acabado la guerra, ¿sabes? Y que todo el mundo se diseña sus armas, que seguir luchando. O sea, era mucho más fácil, económico. Realmente también salvaría muchas más vidas, ¿sabes? Pero realmente el principal, digamos, motivo era, digamos, ya derrocar ese bando que aún quedaban muchos reductos, por ejemplo, en Extremadura, que se echaban a la sierra, que se echaban a muchos pueblos, mucha gente los acogía. Eso era muy difícil de, digamos, de exterminar,
por decirlo de alguna manera, porque en Sierra era la guerra la guerrilla, ¿no? Que ya digamos que se inventó desde 1808, ¿no? Con la Revolución con el bando francés que se expulsó de España. Y fue casi que la misma estrategia militar, digamos, la de las guerrillas. O sea, ahí los españoles pueden ser de una manera o de otra. Ahora, cuando digamos que le tocan los cojones, ¿sabes? se mosquea bastante, pues sacan, digamos, toda su rabia. Y en monte no había quien los ganara, porque ellos se conocían muy bien el monte, se conocían muy bien todo. Hay historias por ahí tremebundas, ¿no? De un bando y de otro, tío, y casi todas ocurren en sierra bueno, y lo que no sabremos, que no ha quedado constatado, eso tiene que ser, digamos, no sé si para echarse las manos a la cabeza o una maravilla saber cuántas historias por ahí que hay perdidas, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos por el monte y nunca sabemos lo que ha pasado. Tío, que por ahí han pasado a lo mejor un bando de republicanos, un bando de franquistas y han muerto o han hecho una cosa o han hecho algo que yo creo que es digno, ¿no? Porque la guerra, yo siempre digo que saca lo peor del hombre, pero también hay veces que saca lo mejor de las personas. O sea, no todo es malo y me refiero en los dos bandos, ¿eh? O sea, hay bandos que, oye, que se dieron cuenta de la catástrofe humanitaria que hacían con todo eso, ese odio, y dijeron, esto no es ni lo que me vendieron ni lo que yo quiero hacer. Ante todo, o sea, vamos a ser un poco humanos. Algunos hicieron algunos auténticos logros, ¿no? Humanitarios unos con otros, ¿eh? Guillermo, ¿cómo amplías tu esta tertulia? A mí me ha quitado Pedro varias cositas de la boca también, ¿no? Como la mención a los maquis. La mención a los maquis es importantísimo, ¿no? Porque también yo mismo conversando con personas que conocen esa historia de primerísima mano, en Andalucía, en concreto en los Montes de Málaga, esa guerra civil española hizo que volviéramos a los 1800, ¿no? A la época de los bandoleros. Porque era una forma que tenían ellos de comportarse en los montes, no ten en cuenta que en ese momento cada vez que tenían que huir cuando entraba el bando nacionalista y si podían ejercer algún tipo de defensa era solo desde los montes, ¿no? Tenemos como ejemplo Antequera, Monda, todos los pueblos del interior de Málaga que se vieron forzados a mantenerse apartados de sus familias, ¿no? O sea, había pueblos que colocaban a los niños a la entrada de los pueblos y avisaban con una antorcha sí, cuando se aproximaban bandos nacionalistas, ¿no? Y viceversa también, según el pueblo en el que se diera. O sea, realmente también nos brindó una base sistemática en cuanto a una defensa firme, ¿no? Es decir, posicionar los peones por delante, estos dan un aviso, automáticamente todo el pueblo reacciona, los maquis huyen a los montes, las mujeres cierran las puertas de las casas, todo cobra una normalidad absoluta, entra el bando nacionalista y se encuentra con un pueblo idílico. Aquí no hay ningún rojo, aquí no hay ningún enemigo y realmente muchos pueblos se libraron de males mayores gracias a ese sistema de defensa que tenían ya más que estudiado, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, nos puede servir de ejemplo pues para muchísimas cosas que lo mismo están todavía por acontecer, ¿no? El día en que volvamos a tener un problema similar, sabremos quizás incluso reducir el número de bajas, tal y como está sucediendo también ahora con esta pandemia, ¿no? Yo creo que el quedarse en casa, el esconderse en cierto modo, está haciendo que todo esto no se propague y cause males mayores, ¿no? Yo creo que a nivel metafórico sí que hemos aprendido esa lección, pero por todo lo demás la guerra civil evidentemente fue una auténtica locura, por no mencionar que lo primero que acontece es que otros países nos usaran a nosotros como conejillo de India para probar sus nuevas armas, su nuevo armamento, para ver cómo eran de efectivos, ¿no? Tanto el bando ruso que enviaba armamento al bando republicano como el bando de Italia que traía incluso soldados aquí para probarlos en el campo de batalla porque sabían la que se avecinaba también de cara a la Segunda Guerra Mundial con Hitler. En este caso los italianos pues fueron los que entraron también en Málaga a diestro y siniestro, pero por otro lado hay historias de personas que te cuentan de primera mano que al iniciarse, por ejemplo, esa famosa desbandada, ¿no? Que son los que huyen de Málaga en dirección a Almería y son tiroteados por el camino, realmente empiezan a ser tiroteados en el mismo centro de Málaga, pero por el propio bando republicano, es decir, los republicanos que se escondían en el centro de Málaga iban a ser atacados por los italianos.
y se aseguraron que los italianos mirasen hacia otro lado, sacando a la población civil hacia Almería por la carretera de Málaga. Es que yo creo que los dos bandos han tenido ahí su estrategia, no sé, todo estaba basado en estrategia, en cómo librarme yo de morir, en cómo yo desviar la atención hacia otro lado, y hubo muchísimo daño colateral y sobre todo bajas civiles, precisamente porque los dos bandos armados, ojo, armados, los dos bandos armados se nutrían de una estrategia que era absolutamente inhumana, ¿no? Yo siempre digo, y lo escribí en mi primer libro también, que amar y luchar son verbos opuestos. Por eso no se puede luchar por la paz, porque realmente es una contradicción en sí. Yo sé que uno se ve obligado a veces a luchar, pero hay otras formas de escapar de ese dolor, ¿no? Y ese dolor perdura hasta hoy. Y Pedro también ha dicho una cosa interesante, que nosotros, Pedro y Jorge, que a nosotros nos llega lo que nos puedan contar las personas que todavía, dentro de lo que cabe, han sobrevivido. Y hoy por hoy esas personas que nos lo pueden contar, en aquella época eran niños. O sea, que tú imagínate que un niño de aquella época, hoy por hoy, te cuente la historia, muy bonita no va a ser. Son niños que han perdido a sus padres, a sus abuelos en esa guerra, y el dolor es evidente, ¿no? Es muy Perdón, es muy interesante esto que acaba de decir Guillermo, porque precisamente la otra noche, viendo documentales y tal, me encontré con que el documental La Guerra Civil Española en color, ¿vale? Salen hablando, había un momento del documental en que termina y te sale el making of, entonces te sale los diseñadores gráficos que han pasado a color, que eso, según contaron, tiene un trabajo enorme de meses, incluso, creo que hablaron de 2 años incluso. A ellos les daba rabia, ellos habían visto imágenes en blanco y negro de propaganda fascista en la que un grupo de soldados caminaba por la calle y te decían las tropas patriotas, no sé, y ahora el mismo grupo de soldados lo utilizaban en la campaña republicana los camaradas, vale, entonces ellos, claro, decían que llegará un momento en que nadie nos pueda contar la guerra civil como fue en realidad. Nuestro objetivo es que la gente el día de mañana tenga un legado, porque el color entrega toda la información que perdemos con el blanco y negro. Hay una cosa muy curiosa, Jero, que a mí me hizo gracia, porque, ¿por quién dobla las campanas de Hemingway? Es un libro sobre la Guerra Civil Española. Bueno, pues muchas personas, muchos americanos que leyeron ese libro, vinieron a España a combatir a la guerra, pero claro, bajo el romanticismo, entre comillas, ¿no?, que le daba a Hemingway. ¿Sabes? Fue curioso porque, claro, ellos venían con el ideal, ¿no?, de un bando, luchar por la justicia, ¿no?, y luchar digamos, con el estandarte ese, ¿no?, de la superioridad, ¿no?, del que lo hace bien. Y cuando llegaron aquí, la mayoría se sintieron bastante defraudados y con lo mismo que vinieron para acá, cogieron las de Villadiego. ¿Sabes? Cuando vieron las catástrofes que se hacían, ¿no?, tanto uno como otro. A mí, yo tengo la suerte quizás de haber escuchado de primera mano historias de la guerra civil. Pero historias de, digamos, no la historia de un bando de otro, historias de las personas en la guerra civil. Da igual, porque si te coges en un sitio tú eres de un bando. Si no lo eras, pues ya no estabas, ¿sabes? Te fusilaban casi que automático. Da igual la ideología. A mí lo que más me interesaba eran la historia de personas. Oye, yo me acuerdo de uno de los casos, ¿no?, que creo que incluso fue más abrupto, de una persona que era sordomuda y se tuvo que amarrar a otro familiar para que por la noche pudieran seguir un camino, ¿sabes? Porque no le podían ni silbar, evidentemente, no le podía silbar ni podía otro decir nada, y con una cuerda cruzaron las líneas enemigas, tío. O sea, y eso, dice tú, ostras, que es que si mataban al sordomudo, el otro tiraba de él, ¿sabes? Con la cuerda y todo, ¿sabes? Y tenía que cruzarla porque después quería enterrarlo. O sea, que son historias, y te estamos hablando de monte, ¿eh?, de monte y sierra, que no pensara la gente, como vimos muchas veces la guerra, ¿no?, en ciudades, que esto llanito con unos cuatro de escombros, no. Allí eran cerros y el frío y el hambre que acumulaba todo. Yo siempre he dicho que por muchas historias que me hayan contado a mí, nunca jamás sabré la crudeza de esa época. O sea, y mucho menos los que vienen detrás mía, que ya la han escuchado de dos o tres lenguas distintas. Esto es como la bola de nieve, ¿no? A ti te dicen una cosa y cuando llega a vos la bola de nieve es inmensa. Yo lo contaré de una manera que quizás no sea fideligna a lo que me contaron a mí. O con el concepto y con el contenido que me contaron a mí. Lo interpretaré quizás como
como me haya ido en la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que las generaciones venideras deberían de informarse, y no solo los libros, que los libros siempre constan del que vence, pues escribe la historia, ¿sabes? Sino de como lo hemos sufrido nosotros, ¿no? Como lo hemos vivido, no sufrido, porque la verdad es que lo sufrieron fueron otros. De escucharlo de boca a boca, eso es, digamos, de una crueldad tremenda, o sea, y es más, el que lo contaba con una gran utilidad, y como decía Guillermo, muchas veces no lo contaban, no sé si era Guillermo o Pedro, no lo contaban porque no querían ni siquiera recordarlo, porque para ellos ya había pasado. Y hoy en día la gente que viven con que han vivido la guerra aún tienen ese temor dentro, ¿eh? Que eso no se pasa. Cuando tú le preguntas cualquier cosa siempre te dicen, oye, no digas esto, que nunca se sabe cuándo va a cambiar la vuelta, nunca se sabe cuándo va a dar la vuelta la tortilla. Y no te lo comentan por si acaso. Y eso es algo que nosotros no sabemos. No va a cambiar, no va a cambiar. Ellos decían lo mismo, ¿eh? Y sin embargo cambió. Yo dos cosas que has dicho ahora que me han parecido interesantes. Lo primero de ese movimiento romántico, ¿vale? Que él decía que muchos jóvenes estadounidenses, es decir, esos jóvenes románticos, realmente pertenecían a lo que se llamó después como las brigadas internacionales, pero es verdad, fue un movimiento de eso, de lucha por la democracia, en plan de lucha contra aquel momento contra el fascismo, como incluso, fijaos, gente de países que después serán, por así decirlo, se irán en la Segunda Guerra Mundial a luchar en contra de la democracia, como era Japón. Hay testimonios y registros de japoneses que vinieron aquí a luchar a la guerra civil española a favor del bando republicano. De hecho, hay una zona en Madrid que se llama el Cerro del Mosquito, que allí hay 3 japoneses enterrados en honor de esos japoneses que vinieron aquí a luchar. Y es lo que ha dicho Jorge, ese movimiento romántico, ¿vale? Que era niños, por así decirlo, eran niños de 17, 18, 19, 20 años, que venían aquí a la guerra porque eran plan como, venga, lucha por la libertad en contra de la democracia. Cuando realmente lo que se encontraron aquí, si tú analizas bien la guerra civil española, la Segunda República al mes tenía la guerra perdida, prácticamente. Porque te está enfrentando un ejército, lo que hemos dicho antes, de campesinos, de gente que no estaba preparada militarmente, contra un ejército profesional, como era el ejército, vamos, el bando nacional principalmente. No todos los militares se sublevaron, pero sí la gran mayoría de ellos aceptaron ese intento de golpe de Estado. ¿Qué pasa? Después también me ha llamado la atención lo que ha dicho Jorge, de cómo se nos transmite la historia. Y eso en muchas ocasiones es peligroso. Por eso hay que contrastar las fuentes. Yo, de hecho, Jorge, te lo digo, porque mi primer libro que escribí, muchas de las fuentes que utilicé fueron fuentes orales. Pero ¿qué es lo que hacía? Yo no me podía basar en una fuente oral sola. Claro. Sino, me basaba en otra, ¿vale? Era de leyendas y mitos de Extremadura, pero tú esa fuente oral, vale. Es decir, hostia, lo que me ha contado uno es diferente, lo que me ha contado otro es diferente. Pero al final siempre tú enlazabas con esos testimonios un patrón común. ¿Vale? Claro. ¿Te importa decir el nombre del libro, Pedro, por favor? Las creencias populares de Extremadura. Vale, para que leyendas, mitos y otro. Vale. Y también lo que dice, cómo esa historia se transmite, y también un papel muy importante que juegan mucho los gobiernos, me da igual que sean de izquierda, me sean de derecha, que es la educación. Es decir, como se ha referido Jorge, muy acertadamente a los niños, o Jorge o Guillermo, de cómo esos niños, qué historia van a contar unos niños que han perdido a sus familiares, que han perdido a sus padres, que han visto atrocidades desde que tenían X edad. Eso todo es una recopilación que tenemos que tener en cuenta. Claro, tenemos un concepto de niño que no es el niño de aquel entonces. Claro. Es verdad, ¿eh? O sea, el niño de aquel entonces era, entre comillas, mucho más maduro que un niño de hoy en día. Un niño de hoy en día es verdad que te conoce una tecnología 1000 veces mejor que yo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que los niños de aquel entonces llegaban, o sea, que una familia normal pues trabajarían desde muy corta edad, ¿eh? Y sabían lo que era el trabajo duro, y sabían lo que era levantarse una hora después de la mañana y el frío y el campo y tener las manos heladas. Y como se decía antes, no voy a pedir perdón por esto, porque es que ocurría realmente, o sea, se orinaban en las manos para quitarse digamos, para que no se infectaran las manos y para que las grietas que tenían se cerraran. O sea, orinarse, porque evidentemente el amoníaco y la orina, la salina, pues te cerraba muchas de las heridas y te hacía incluso hasta entrar en calor. Uno de los testimonios que
que yo he escuchado era sobre la batalla del Ebro. En la batalla del Ebro, cuando tenían que cruzar el Ebro con el agua a la cintura, el que sabía nadar, vale, pero el que no sabía nadar moría directamente. O sea, que no había otra, que moría. Y si estaban todos, digamos, acurrucados, porque, o sea, me refiero que día y noche, día y noche, día y noche, en el Ebro metido hasta la cintura de agua. Y si uno de los de arriba se orinaba, todos se iban al calor de la orina, porque estaban muertos de frío. Muchos los mataba el frío, otros los mataba el agua, otros los mataba digamos, la, las municiones de los enemigos, y otros incluso los mataban los que estaban atrás también suyos. O sea, es que estaban los pobres míos diciendo, ¿esto qué es? Después hablamos de los viejos tercios de Francia. Es que me resulta cómico que sí, evidentemente los viejos tercios eran una fuerza de élite, ¿no? Los siguientes. Pero es que los dejaban abandonados, es que no podían ir para atrás. ¿Sabes? De hecho, entonces, eran para adelante y punto. De hecho, en Bélgica, a los niños pequeños cuando no se quieren dormir o no quieren comer, dice que vienen los tercios en vez de que viene el coco. Sí, decían que venía el conde Duque de Oliva, si no mal recuerdo. Y esas historias son mira, lo que hemos dicho antes de la fuente, tenía aquí un par de libros, ¿vale? Mío, así de mi biblioteca, que quería enseñar. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esto es un libro de texto de 1954. ¿Se ha imaginado la historia que se puede, para que vea la gente que no es invención? No sé si se va a ver poquito, pero bueno. Ahí se va a ver que es de 1954. Es un libro de texto de historia de España. O sea, imaginad lo que puede contar aquí sobre la Segunda República o sobre lo que fue la Guerra Civil. Si nos vamos, y perdona que corte y haga No, para nada, más. Este lazo, me gustaría leerlo, hombre, para que para que vea la gente cómo al fin y al cabo esto era la educación muchas veces puede llegar a ser un adoctrinamiento, pero igual vamos a ver, no porque sea el bando franquista, igual puede ser cualquiera de los que había. Era aquí en la página 100. Perdona un momento, perdona que... Nada, no te puedo. La página 100. Vale. Vale, pone aquí lo de la dictadura de Primo de Rivera, pero fijaos, pone el fin de la guerra. Pone el 1 de abril de 1939, el caudillo, o sea, ya se le refiere con su título, ¿vale? A Franco, en 1900, es decir, ¿qué título tenía el del caudillo? El título va a ser una forma, lo que tú has dicho antes, Jorge, de propaganda. Igual que hace Hitler siendo el Führer o Mussolini siendo el Dutch, ¿vale? Es un título, ¿vale? Que nadie tenía en aquel momento como jefe del Estado y se lo pone Franco. Anunció al mundo por radio el último parte de guerra, cuyas palabras finales fueron: la guerra ha terminado, empezaba una nueva era de paz y de valorización de nuestras esencias tradicionales, catolicismo, nacionalismo e imperio. Dos cojones. O sea, fijaos, y eso lo estaban estudiando niños, ¿vale? En aquel momento. Y es un libro de texto, regulado por el ministerio. Pero tú fíjate si aprendemos poco y fíjate si es importante, ¿vale? Tenéis que tener en mente si es importante que se realicen tertulias como esta, abiertamente y en redes donde todo el mundo las pueda escuchar. Porque todo esto no solamente no lo van a aprender nuestros hijos o la generación que nos sigue, sino que es que muchos de nuestra generación no saben todo esto. Y fijaos si llevo razón, que hoy día nosotros tenemos un concepto de memoria histórica muy distinta a la de otros países en Europa, ¿no? Como puede ser Francia, como puede ser Alemania, incluso después de esa Segunda Guerra Mundial. En Alemania hoy día no existen esos dos bandos enfrentados, o tres o cuatro incluso como los que tenemos en España. Existen partidos políticos opuestos, evidentemente, igual que aquí, Vox, Podemos, PP, PSOE, pero no con esa rabia contenida, no con esos insultos que uno oye en el Parlamento español, no con esos enfrentamientos, eso de echar en cara que si tu abuelo era franquista y el otro que si tu abuelo era un comunista rojo asesino. Eso en otros países, por lo menos en Europa, no conozco ninguno de los que suceda. Y nosotros tenemos esa memoria tan corta, y es más, os voy a decir más, si hoy día esos partidos políticos en España estuviesen armados, tuviesen una fracción armada, ya te digo yo que la guerra civil continuaría hoy, pero de una forma muchísimo, muchísimo más bruta que hace 70, 80 años. O sea que imaginaros si nosotros no aprendemos de esto, que todo esto continúa, ¿eh? No, pero tienes toda la razón, Guillermo. Y es más, eso demuestra dos cosas, creo yo. La primera, la incultura y
y la, digamos, la poca visión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de lo que nos gobierna, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Y como hemos vuelto a decir, que aquí no estamos ni de un bando, me da igual, son todos iguales, ¿vale? No quiero saber nada de política y estoy harto de escucharlo, ¿vale? O sea, lo primero es eso, la cultura, ¿no? La educación que tienen esta gente, ¿no? O sea, digamos que supuestamente son los estandartes que nos guían, ¿no? O sea, digamos que ellos son el culmine del pueblo español, porque son los representantes a vista exterior, ¿no? Y lo segundo, la que tenemos nosotros, el pueblo, o la que nos han dado, o la que queremos tener. Y te digo una cosa, la que queremos tener, porque me es muy triste, tío, que hoy en día la gente se sigan preguntando cosas cuando hay libros, ¿no? O sea, Pedro ha hecho una investigación, ¿sabes? Ha hecho una investigación por lo que, y lo escuchas a veces y tú, ostras, pues es brutal lo que sabe. ¿Y por qué no se puede hacer? O sea, si tú tienes un interés en saber lo que es la guerra civil, ¿por qué no puedes hacer como Pedro? No, yo me voy al libro de la EGB. Pero es que en el libro que yo tenía de la EGB, tío, es que para empezar te contaba 2 líneas de la guerra civil porque no te contaba más, ¿no? Y te contaba más de los reyes godos que de la guerra civil, ¿sabes? Yo le preguntaba, socio, el otro día a Guillermo, así en plan en privado, hablando él y yo, para preparar programa de Cefar y tal. Hubo un momento en que él dijo 2 cosas y yo le pregunté, le hice una pregunta a Guillermo que yo creo que ahora viene que ni al pelo. La vuelvo a hacer aquí con Pedro y con Jorge. Me creía que decir una palabrota, ¿vale? No, estamos en horario infantil, ¿vale? No, en serio. Esta pregunta te la hice yo a ti, Guillermo, y ahora quiero hacerla, como he dicho, con Pedro y Jorge delante. Entonces dejamos claro que sería lo más beneficioso para la humanidad y que sería muy conveniente para todo el mundo una revisión y por tanto reescritura de la historia oficial tal como nos la han dado a conocer. Si queremos realmente valorar nuestro pasado y que los niños, lo que viene detrás nuestro legado, sepa lo que realmente pasó, sepa la historia tal como es, no en beneficio del gobernante ni en beneficio del poderoso. Pero eso pasa perdona, eso pasa Sí, en todas las ramificaciones, arqueología, yo qué sé, historia, ciencia, en todo pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Que como bien dijo antes, creo que fue Guillermo, España es un país donde todos los demás países hacen de ella su laboratorio. ¿Vale? Somos un laboratorio sociocultural, somos un laboratorio químico, somos un laboratorio, date cuenta que España tiene una posición privilegiada, ¿no? ¿Sabes? Por ser península y estar donde está, ¿sabes? Y no somos capaces de aprovechar eso, ni mucho menos. Evidentemente, militarmente está preparadísima, estratégicamente, no militarmente, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo, o sea, voy a decir una palabrota, pero bueno, somos la puta de todo el primer mundo, ¿vale? Mira, voy a hacer un pequeño inciso ahí porque tengo ahí una experiencia personal y esto os puede chocar o no, o sea, a mí me chocó. Yo llegué a Alemania en el año 94. Yo llegué a Alemania en el año 94 y bueno, entre una cosa y otra, pues, accedo al colegio, tengo que entrar al colegio. Yo en aquella época no hablaba nada de alemán, ¿vale? Entonces yo lo que me basaba es, a mí me entregaban un libro en la mano y yo el libro lo cogía, pero yo no hablaba ni papas, yo veía las imágenes, ¿no? Y en una de las páginas, y esto es verídico, en una de las páginas de un libro de geografía, recuerdo perfectamente cómo aparecían varios países de Europa, aparecía el mapa de Europa, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, todos los países de la Unión Europea. Y cuando veo los colores asignados a cada país, pues yo veía Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, todos esos países tenían un color amarillo. Luego se veían una parte del norte de África, en la que el norte de África aparecía en rojo. Y claro, yo ya fui deduciendo, ya tenía mis 10 añitos y fui mirando y claro, miraba un poco las palabras, miraba el país y claro, los números los reconoce cualquier niño, sea el idioma que sea. Bueno, pues bajo el color amarillo figuraba primer mundo. Bajo el color azul, segundo mundo, y bajo el color rojo, países del tercer mundo. Pues España figuraba en el año 94, en los colegios, en los libros de geografía de Alemania, figuraba España como un país del segundo mundo, color azul. O sea, en el año 94 todavía nos tomaban a nosotros como un país hoy en día no subdesarrollado, claro, dentro de la Unión Europea ya, ¿eh? Y a mí eso me chocó, porque claro,
yo en ese momento, claro, todo eso lo dio el profesor en clase y todo el mundo sabía que yo venía de España, entonces los niños son como son y te miran y ya dicen, este es del segundo mundo, sí, es que es un subdesarrollado, es real, es súper extraño, pero a mí me chocó muchísimo, ¿eh? No, pero que yo creo que la imagen de primer mundo solo la tenemos los españoles. O sea, como que España pertenece al primer mundo, yo creo que solo la tenemos los españoles. Totalmente, ¿eh? Además, De eso sí. Si te vas dando para arriba, ya somos un segundo mundo. Es lo que hemos dicho antes de la publicidad. Aquí sí, aquí nuestra publicidad es que somos del primer mundo porque podemos tener un iPhone, bueno, quien lo pueda tener, ¿no? Podemos tener un coche, podemos tener lo que sea, sí. Pero a vista de los otros países, y te digo una cosa, yo creo que hasta tienen en cierto modo razón, tío, porque si tú comparas los sueldos, comparas el nivel de vida, comparas todo, nosotros sí deberíamos de ser un segundo mundo, porque los sueldos aquí son los más bajos, el nivel de vida, digamos que se compara con el nivel de vida, no, digamos que la media de precio y de historia se compara con los otros países, ¿sabes? Y sin embargo tenemos de los sueldos más bajos. Sí, pero ahí entra en juego lo que has dicho, ¿no? Que seguimos siendo el conejito de India también hoy día. Sobre todo de cara a esa nueva guerra actual, la guerra del siglo XXI hasta ahora ha sido la financiera, los créditos. Ese ha sido el arma con lo que se ha combatido a toda la población. Y de hecho os puedo asegurar que en Alemania, por ejemplo, a un alemán que gane neto 3.000 euros al mes, no le conceden una hipoteca de 250.000 euros, eso te lo aseguro yo, ¿eh? A no ser que tengas 2 avales y una segunda nómina que entregar. Y en España se han concedido hipotecas de 400.000 euros a personas que tenían una nómina de 800. Eso, por ejemplo, sí se ha hecho con nosotros, el probar la fiabilidad, la viabilidad de los créditos, cosa que en otros países han tomado nota y han dicho, mira los españoles que más les van con esto. Nosotros no. Seguimos siendo el conejito de India en el turismo, en la permisibilidad, en muchísimos aspectos, sociales, como tú dices también. No sé, seguimos siendo ese conejillo de India. Realmente no es que no hayamos aprendido la lección, es que yo creo que esa lección ha tenido un punto de olvido y no ha continuado. O sea, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún corte. No ha habido ningún corte entre esa atrocidad y el hoy día, sino que siempre se ha enseñado que eso ha sido una atrocidad. Y todos los niños en Alemania lo han tenido en cuenta. Siempre, en el colegio, desde aquel momento que terminó la guerra hasta el día de hoy. Cosa que en España, por ejemplo, no sucede del todo. Se puede tocar el tema de la... En España hubo una guerra civil, pero no se le da la importancia que debería. Porque aquí es lo políticamente correcto. Aquí no, eso que es tabú porque puede ofender. Eso es otra cosa porque puede herir. Así nosotros No, pero es que muchas veces, en cierta medida, hay que chocar a un niño. O sea, a un niño me refiero en cuanto a la historia que hemos vivido, ¿no? El enseñarle también imágenes fuertes, no solamente dibujitos de colorines y musiquita reggaetón o esta cosa moderna que escuchan los niños, sino que también tiene que haber en cierta medida hay que chocar un poco y decir, oye, esta es la imagen de un niño de hace 70 años. Ha perdido a sus padres. No, y te voy a decir una cosa, que España... por méritos propios, no por méritos propios en plan de gobierno ni nada, por méritos propios de los propios investigadores que hay en España, del propio pueblo que hay en España como trabajador o como cualquiera que sea, por méritos propios debería de estar mucho más elevada de lo que está, ¿eh? Que date cuenta que nosotros muy por encima de otros países incluso. Hemos tenido las mejores plumas, ¿sabes? A mí me dice el Shakespeare, digo yo, Shakespeare Cervantes, ¿qué coño? ¿Sabes? Supera eso. Sí. Es triste, ¿no? Eso que estáis hablando, sobre todo, Guillermo y yo tenemos hijos y sabemos lo que es triste cómo se nos veta, entre comillas, a que enseñemos ciertas cosas a nuestros hijos por lo políticamente correcto, cuando nuestro interés, por lo menos por mi parte, y me imagino que de Guillermo también, conociéndolo como lo conozco, es que aprenda, ¿no? Yo a mis hijos, por ejemplo, cuando yo me pongo a ver un documental de la Guerra Civil o de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier otro acontecimiento histórico, y mis hijos preguntan o mis hijas preguntan, yo les contesto y les explico lo que es. Intento ver a medida donde mi conocimiento llegue, pero no le oculto información. Pero no solo suavizo. Después lo que tú le dices a tu niño, él lo dice en clase, ya lo estigmatizan. ¿Sabes? Ahí está la educación. Bueno, Pedro es profesor y te puede decir perfectamente lo que se puede hablar o no hablar. Es que hay una temática también a llevar a cabo. En el otro día, no sé si fue por WhatsApp, una conversación que estábamos teniendo que
él decía, maldito temario, que si Maldito pusiera, temario, sí. si pusiera lo cambiaba. Es que a un profesor, y que aparte es historiador, le pongan en un papel lo que debe decir o no debe decir, oye, yo me imagino que eso tiene que fastidiar, ¿no? Pues me fastidia a mí como padre, que no se lo pueda contar libremente, porque me van a estigmatizar de que no educo a mi hijo de manera correcta. A un profesor... No es que te lo pongan en un papel, vamos a ver, sino que muchas veces, yo particular, vamos a ver, si fuera otro curso me da igual, pero yo soy profesor de segundo bachillerato. Si a mí me dicen, sea la Consejería de Educación que sea, que esos niños se tienen que saber eso para aprobar y para entrar a la universidad, yo tengo que dar eso porque es mi cometido como profesor y como tengo que dar mi trabajo. Yo no me puedo ir por los cerros de Úbeda en ciertos temas, porque aparte, que segundo bachillerato sabemos la temporalización que tiene, que es cortísima, y si encima le meto más temario, y además que lo que habéis estado hablando vosotros, que ese tema no interesa que se sepa, no interesa. Pero voy a poner un ejemplo, fijaos, yo soy un poquito más chico de vosotros, yo tengo 29 años, pero una anécdota que me pasó este año con una persona de mi edad. Estaba por Badajoz desayunando, bueno, y salió el tema que no me gusta que salga, porque aparte no me gusta hablar de mi trabajo, y menos de política, en mi rato libre y en un momento que tengo para disfrutar, porque al fin y al cabo, aunque me gusta la historia, no es lo mismo enseñar historia que está hablando así como vosotros en tertulia y esas cosas. Pero me acuerdo yo que hablando, digo, bueno, hay que tener en cuenta que sí, vale, que el bando franquista hizo tal, pero ¿qué hubiera pasado si el bando republicano hubiera hecho X? Hubiera ganado. Hubiera pasado prácticamente lo mismo. Una guerra es una guerra y no hay que decantarse ni que uno fue bueno ni que el otro fue malo. Los dos serían malos porque en una guerra se mata, se agrede y se hacen atrocidades, como habéis dicho vosotros, y da igual un bando que otro. Había gente que, por ciertas circunstancias, le tocó ser del bando nacional y a otros que le tocó ser del bando republicano. Hay algunos que sí, por convicción, pero había gente un pobrecito que fuera allí el bando nacional y le dijera, toma una escopeta, o el bando republicano, toma una escopeta. Además, una de esas cosas, me imagino que muchas de las personas que nos oyen y nos escuchan son amantes del cine, eso se ve reflejado al principio de una película de Alex de la Iglesia, que es Balada Triste de Trompeta. Se ve reflejado como al principio están en un circo, bueno, y llega el general republicano y le da una escopeta, que sea el payaso, que sea la mujer forzuda, que el hombre forzudo, la mujer barbuda, y gente que no me coge un arma en su vida, pero que no nos pensemos que son el bando republicano, eso pasó igual. No, en cuanto... Por cierto, de las mejores películas que yo he visto en referencia a la guerra civil, es La Vaquilla, ¿eh? No sé cuál es, fíjate. O sea, pues yo os recomiendo Me la apunto. que veáis La Vaquilla, tío. Genial, verá, se supone que es cómica, pero es que todo el mundo que lo ha visto y que has pasado a ver, es que es de las más fidedigna, ¿no? A lo que es la guerra. ¿Sabes? Te ríes porque es una película española, es antigua, está Alfredo Landa, está toda esta historia, pero desde luego no tiene no tiene ni un segundo de pérdida esa película. Y otra cosa que os quería comentar, tanto Guillermo, Pedro como Jero, ¿conocéis, ya que estamos en un programa así más de misterio, algún hecho, digo, misterioso, tío, de lo que fue la guerra civil? Sí, de hecho hay una que lo estuvimos comentando aquí Guillermo y yo, en uno de los programas, y Jero, en un programa de los nazis, no misterioso, sino, bueno, mismamente las caras de Belme. Es un hecho misterioso que se da durante la guerra civil, mismamente. Pero, por ejemplo, un hecho misterioso, entre comillas, ¿vale? Que hay de una de las elecciones, que siempre todo esto hay que tener leyenda, mito, ¿sabes? Que nunca podemos decir que esto fue 100% real, ¿vale? Que es un trastafuente y hay que saber que siempre la leyenda, en este caso sería leyenda, porque se ubica geográficamente, ¿vale? El mito es algo que nosotros no ubicamos. Pero la leyenda, dicen que Franco tenía como una especie de suerte que se llamaba la baraca. La baraca, sí. La baraca. Que era árabe. Que era árabe, es decir, los moros, perdón, los moros no es el término correcto, sino las tropas africanas, le decían a Franco que tenía la baraca porque habían intentado matarlo 40 veces y el tío seguía, pero vamos, el hecho así más paranormal, por así decirlo, de misterio son las caras de Belme durante la guerra civil. Cuando murió Franco es que estaba para él, porque se fue la luz 2 o 3 veces, lo intentaron de reanimar, lo reanimaron, pero otra vez falleció, o sea, fue una catástrofe tras otra, como diciendo, Dios, muérete ya de una vez porque ya está todo ya para morir, no puede vivir más, ¿no? ¿Sabes? Quien fuera. Y es verdad, y yo, lo de la baraca siempre me ha llamado muchísima atención. Hay otra cosa, con vuestro permiso, que en referencia, por ejemplo, de los ovnis, que se supone que el primer avistamiento, ¿no?, por el que se le dio nombre a los ovnis, ¿no?, como de platillo antes, fue en 1947, creo recordar. Y aquí en España,
en el 38, defendiendo el Peñón de Malta, un miliciano de la brigada, no sé si era la 47 o algo así, también vislumbró un ovni y él dijo, fíjate que me resultó gracioso, que era como un sombrero mexicano de aluminio mate, ¿sabes? O sea, uno dijo que era como un platillo de comer, pero volante, y este dijo que era como un sombrero mexicano, ¿sabes? Y fue, fíjate que fue como que casi que, yo qué sé, del 38 al 47, ¿sabes? Pues un montón de años antes de que se dijera la primera vez el término platillo volante, y ocurrió aquí en España. Ujú. Es curioso. Yo, por ejemplo, así como anécdota, os puedo contar algo que he leído por ahí y me llamó mucho la atención. Lo leí hace ya un par de semanas. Y es que para llegar a Marruecos, Franco, esto es un poco como de, coño, historia de espías, ¿no? Para que veamos que también la tiene Franco. Para poder llegar a Marruecos, se tuvo que afeitar su famoso bigotito y hacerse pasar por un primo suyo, con su documentación y todo, a la cual por lo visto tenía un gran parecido físico y al parecer, pues, no lo dejaban pasar a Marruecos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Aprovechó ese parecido físico, se afeita el bigote, coge su documentación y pasa a Marruecos. Y ahí tenemos la historia de cómo Franco consigue llegar a Marruecos. Y es algo que, la verdad, me llamó bastante la atención. Y también, por ejemplo, he leído que el día 18 de julio, el bando rojo también celebraba ese día, y porque al igual que la República había sido atacada, pero también había sido defendida la legalidad de la República. Es que desde el primer momento el bando franquista, el bando nacional, estamos muy equivocados. Ellos no querían terminar con la República, querían terminar con el gobierno que estaba de extrema izquierda, pero con el sistema republicano en sí no querían, en un primer momento no querían terminar, querían dar un golpe de estado contra el gobierno del Frente Nacional. Lo que pasa es que ya incluso querían seguir manteniendo la bandera. De hecho, mirad, tengo aquí un libro también que he traído, que se llama El otro Franco, con la bandera republicana. De hecho, este fue el primer libro que me compré yo de historia, creo que con 14, 15 años, porque me llamó la atención. Y precisamente en Zafra me lo compré, Jero, allí en tu pueblo. Y era eso. Había incluso gente que estaba que se fue como degradando al otro bando, es decir, vale, yo estoy a favor de esta gente porque no me gusta el Frente Nacional, pero hostia, al fin, estos son republicanos, pero ya cuando vieron que iba avanzando la guerra, dicen, no, esto es lo que yo no quería. Fijaos que uno de los grandes misterios, y con esto pongo punto y final a mi parte, digamos, de contribución de hoy, porque esto tiene que abrir la puerta a otro programita. Sí, sobre se todo nos está quedando corto, muy corto. Menciono ciudades que en aquel momento sufrieron este destrozo, como Guernica, Belchite. Imaginaos que hoy día son monumentos al misterio, hoy día. Lugares donde uno acude en busca del misterio, fíjate, en busca de voces del pasado. Y sin embargo, uno calla por un lado lo que viene a ser la historia de la guerra civil. Uno intenta mantener esa historia apartada, que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que no se mantiene lo suficientemente viva, pero por otro lado uno acude a esos lugares en busca de voces del pasado de aquella época, fíjate, ¿eh? Que es súper extraño. Yo creo que ahí hay programita. Ahora que estabais hablando del misterio, estaba pensando, digo, como si grabamos un programita del misterio, de leyendas misteriosas que hay detrás, como las caras de Belmes, que se incluyan todas esas cosas, estaría chulo, ¿eh? Mira, curiosamente, un siglo antes, o sea, el 18 de julio de 1936, ¿vale? Se produce este alzamiento, pero un siglo antes, un 18 de julio de 1836, es cuando cae preso uno de los bandoleros más famosos de la historia española, que es Luis Candela. Y es muy curioso que el mismo día, misma fecha, pero un siglo después, se produzca. Son coincidencias que están en la historia, pero llaman la atención. Serendipia se llama eso. Correcto. Pues familia, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y tal como ha dicho Guillermo, secundo esa moción de Guillermo de emplazar para otro programa dedicado a esos misterios, a cosas extrañas, entre comillas, o cosas que no tienen una explicación a priori científica, pero que a muy seguro será muy interesante compartir con todos vosotros. Y no me queda más que agradecer a nuestros invitados. Jorge, muchísimas gracias por habernos querido acompañar en este ratito.
Siempre gracias a ti, y aquí ya pueden escuchar de fondo la tómbola de cumpleaños feliz que ponen todos los días. Y no hay un sitio donde haya más cumpleaños que este. En serio. Ole por esa vecina que está ahí todos los días a las 8 de la tarde, la tía. Pedro, muchísimas gracias por habernos querido acompañar y es tu casa, ya lo sabes. Yo, por supuesto, como siempre, un placer estar contigo y, por supuesto, con dos todoterrenos de la investigación como son Guillermo y Jorge. Siempre encantado. Igualmente, Pedro y Guillermo, a ti no te digo nada porque tú no es que estés en tu casa, tú que estás instalado ya y todo con la cama. Sí, bueno, yo me despido del mismo modo, ¿no? Creo que Jorge aporta ese granito de magia aquí. Pedro, ya os digo que es la enciclopedia andante y como no, pues el director de Arcadia, el número 1, ¿no? Y nada, hasta la próxima también. Pues yo simplemente devolver estas palabras, no por regalarle los oídos, sino porque se lo merecen. Son 3 grandes colaboradores, 3 personas a las cuales yo les tengo mucho aprecio, sobre todo a mejorando lo presente, a Jorge, porque para mí es un hermano y que es un honor siempre cuando él me dice que quiere entrar en un programa y encantado de recibirlos. Así que, familia, un saludo enorme de todo este equipo que os ha hablado esta tarde y os esperamos pronto en nuestro próximo vídeo.